Otra preguntita, ¿verdad? Entonces, bueno, los pueblos tienen y Ajujúcar como hacienda, como organización, pues tuvo un periodo donde hubo mayor crecimiento. Entonces, más o menos como cuánto tiempo abarcó ese periodo donde la hacienda fue muy importante y también si por la extensión que tenía y a lo mejor por las actividades que se realizaban ahí, qué tan importante era para la región o incluso era muy importante a nivel nacional. Aún no puedo afirmar así ya el periodo tal, pero en referencia a la información que hasta el momento tengo, es que sí hay un decaimiento de la hacienda que fue en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, en la consideración, eso estamos hablando pues, posiblemente lo del siglo XVII, final del siglo XVII, luego ya XVIII, o XIX, ¿no? En ese lapso de tiempo. Sí, porque lógicamente a principios de 1600, que el siglo XVII, pues viene esta conformación. Bueno, yo también remito datos muy interesantes porque referido a la oralidad también. ¿Por qué razón? Me ha gustado mucho platicar con personas adultas y así lo hice con varias personas, lo hice con mis abuelos y entre ellas pláticas mencionaban mucho, dice, cómo antes se cosechaba trigo, ¿sí? En esta zona. Dice, bueno, pues en el siglo XX, ¿no? 1900. Pero si bien también en las crónicas menciona el hecho de la cosecha de trigo. Y estamos en esa zona. Entonces hace referencia a eso. Es decir, vamos, en una zona favorable para ese tipo de cultivo. Entonces, vamos a decir, eso es, sin duda nos permite acercarnos a de que un cultivo de esos era el trigo. Fue el trigo, vamos, durante tiempo, ¿sí? Lo permitió. Entonces ya hay otros datos, es porque hay datos pues interesantes, digo, no quisiera pues atreverme a decir cosas y después me echan montón. Después me echan montón, pero sí para tener cuidado y con esos datos, no quiero aventurarme y decir datos que no tenga a la mano, pero lo que sí es que los dueños de la hacienda de Ajujúcar también tuvieron residencia en Aguascalientes, vamos, también tienen residencia en Aguascalientes, en Teocaltiche, y posiblemente hasta San Guadalajara. Entonces tenían ese contacto. Poco hablamos de Ajujúcar, poco. Y realmente, bueno, lo que platicamos, ¿no? Que es la historia de nuestro pueblo es nuestra propia historia. Yo lo considero de esa manera, porque lo que platicamos, ¿no? El hecho de que familia, abuelo, tatarabuelo, fueron parte de la revolución, de la cristiada, fueron parte de esto de la hacienda, participaron de una u otra manera, ¿no? Pero es muy interesante adentrarnos más a esto, conocer más y que es muy, muy, muy satisfactorio, ¿no? El hecho de pues tener es identidad, vamos, es identidad de nuestra identidad como sociedad y valioso rescatarla, ¿no? Y conocerla. Yo también tengo un cuestionamiento. Hace ratito platicábamos sobre el fraccionamiento del territorio que se quedó en una tercera parte de la señora María Elena Zorrilla, ¿sí? Si era algo así. ¿En qué momento la hacienda de Ajujúcar que conocemos hoy en el año 2023 se convirtió pues en esto, en lo que conocemos? O sea, ¿en qué momento deja de ser esa extensión tan grande y se hace una ranchería o una comunidad perteneciente a la delegación de Belén del Refugio? Bien, entonces igual, hasta la información que tengo hasta ahorita es de ese crecimiento territorial, viene un decaimiento y hay una tercera parte. No recuerdo bien la fecha, pero creo que fue a inicios de la segunda mitad del siglo XIX, cuando hace una partición. A finales del siglo XIX también hay otra repartición. Hay esos datos sí los he encontrado. A finales hay un dato de 1903, también importante, de unos libros del historiador de Aguascalientes, José Antonio Gutiérrez, La historia de la Iglesia Católica en Aguascalientes, volumen 3, en esa trilogía, ¿no? No recuerdo si específicamente está aquí, pero y en otros libros más por ahí he encontrado datos que se vinculan y en comparación con otros datos, a 1903 hay una repartición de venta de 1.500 hectáreas, de 1.100 hectáreas, de 2.500 hectáreas. Entonces, también fue una situación que va disminuyendo, vamos, el territorio. Y entre ellos está de apellido Mora, está entre ellos también el nombre de don Andrés Díaz. Entonces hay otros datos muy interesantes. Bien, después viene también uno de los dueños también de apellido Cervantes. Y bueno, también el hecho de que va segregándose también el territorio y continuamente ya hasta nuestras fechas empieza a decaer territorialmente. Ahorita creo que ya es mínima la parte digamos el territorio, las hectáreas. Sí, lo que fue en su momento una extensión mayor a 9.000 hectáreas primero
estancia, posteriormente hacienda, Jujúcar. Y un dato, San José, el dato que tengo hasta ahorita, estamos hablando aproximadamente en el año de 1700. Vamos a manejar las finales de la primera mitad e inicios de la segunda mitad del siglo XVIII, 1700, cuando hablamos de San José, el santo de San José, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos que, bueno, en ese sentido, cómo se van conformando los nombres, ¿no? de las comunidades por el patrono. Entonces, da esa figura, ¿no? De San José de Ajojúcar. Bueno, y ahora, ya platicamos un poquito. Hay mucho más información, ¿no? Pero nos vamos a ir, si les parece, un poquito a Belén, para no dejarlo así tan abandonado, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues no sé qué se han preguntado ustedes de Belén o qué han sabido de Belén ustedes.